Pedro Figari nació en Montevideo el 29 de junio de 1861. Fue pintor, filósofo, jurista, pedagogo, político y periodista. Hijo de inmigrantes italianos, Juan Figari de Lázaro y Paula Solari, a los 24 años se recibió de doctor en jurisprudencia en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Su tesis universitaria fue un proyecto de ley agraria publicada en ese mismo año y dedicada a sus padres. A sus 38 años, en 1899, fue designado abogado defensor de pobres en lo civil y en lo criminal. Su primer acercamiento a la Universidad del Trabajo del Uruguay se produce en 1910, cuando el presidente de la República, junto al ministro de Industrias, Trabajo e Instrucción Pública, lo nombra miembro del Consejo de la Escuela Nacional de Artes y Oficios. En 1915 lleva adelante reformas y propuestas al asumir como director interino y dedicarse con la ayuda de su hijo Juan Carlos a la reorganización de la escuela y a la preparación de nuevos planes de estudio. Juntos escribieron Plan General de la Enseñanza Industrial. Como director en el periodo de 1915 a 1917, elimina el internado, apertura de escuelas industriales en Montevideo y en ciudades y pueblos del interior. Se abren cursos nocturnos para obreros y aprendices. Propuso nuevos talleres en régimen mixto, orientados a capacitar no solo en la técnica de los oficios, sino vincular la industria y el arte con una identidad americana, fomentando la mentalidad nacional con criterio propio. A partir de 1917, hace ya 104 años, Figari habilitó la educación técnica para la mujer, reservada hasta entonces para varones, y fue mediante su impronta y los proyectos que propuso y desarrolló para la UTU, que se distinguió con su carácter formador y modélico, para lo que sería la institución hoy conocida por su trayectoria e instrucción. A los 67 años publica El Arquitecto, libro de poemas dedicado a su hijo Juan Carlos, fallecido en 1927, mientras compartía en una exposición de sus obras en Buenos Aires. En ese texto, escribe la mayor parte de los cuentos y narraciones que permanecieron inéditos durante su vida. Como Figari afirmó, mi pintura no es una manera de hacer pintura, sino un modo de ver, de pensar, de sentir y sugerir. A diferencia de lo ocurrido con la obra artística de Figari, su pedagogía no ha merecido la misma atención. Si bien su nombre se asocia al de la educación técnico-profesional, no se ha logrado aún dotarlo de la importancia que merece su categoría, educación integral para el campo pedagógico. 3 son las conclusiones que cierran su ensayo de educación integral. La primera, la enseñanza industrial debe ser la base de la instrucción pública. La segunda, debe tratarse de formar una conciencia productora autóctona. Y la última, el cuerpo docente común debe irse preparando para desempeñar esta función evolutivamente y en forma práctica. Estas conclusiones sintetizan ideas básicas de su doctrina educacional. En todas sus referencias, educación industrial y artísticas son indistintas, lo que remite al sentido específico que le atribuye al arte, al que ve como un medio y no como un fin. A su juicio, la educación artística debía complementarse con formas de aplicación a la industrial, y con las perspectivas de trabajo y de progreso que tal orientación brindaría, no solo a los individuos, sino también al desarrollo de la cultura y de la riqueza de nuestro país. El concepto de arte industrial conlleva la integración de la fase manual con la intelectual, como medio vertebrador de todo el aprendizaje para desarrollar la personalidad del estudiante. La categoría educación integral incluye la interacción de ambas en un proceso que valora el trabajo productivo. La exigencia de que el educando debe trabajar pensando, pensar trabajando, es una premisa en la que integra la actividad manual e intelectual con el trabajo. Cabe aclarar que el concepto corriente que se le da al vocablo industrial como una acepción puramente técnica no es a lo que se refería Figari como industrial, sino que se refería a la productividad, aptitudes para esgrimir el ingenio práctico, iniciador, creador, ejecutivo, fecundo y ordenador, lo que presupone una instrucción educativa integral, todo en palabras de Figari. Entonces, lo que importa es la formación de una conciencia guía que habilite a los egresados, cualquiera sea el nivel de sus estudios, para el desempeño autónomo. Figari logra con esto la integración de una ecuación
que suma el arte industrial, el trabajo manual, el intelectual y el estudio. Fue un creador no solo de pintura, sino también de pedagogía. Figari imaginaba un Uruguay moderno que se proyectaba a 100 años. Hay algunas discusiones en las que él participó que siguen teniendo vigencia. Por ejemplo, el modelo de estudiante de la enseñanza media, que lo concibe como alguien capaz de actuar con un criterio propio para resolver un problema y tomar decisiones que permitan incorporar los desafíos del proceso de modernización, lo opuesto al modelo delicial que hasta hace poco estaba vigente. A su vez, opina que no deberíamos compararnos con Europa, ya que es una situación muy distinta a la nuestra. Figari también creía en el valor de la cultura propia, aunque no descartaba los aportes que podían venir del exterior. Él siempre buscaba potenciar nuestra propia historia. Podemos identificar la influencia de múltiples autores en las producciones de Figari, pero fueron las ideas pedagógicas de Spencer las que nutrieron las reformas educativas del siglo XIX e inspiraron muchos de los planteos de Figari. Podemos entonces ubicar a Figari y a muchas de sus ideas y sus planteos en lo que se conoce como pedagogía nueva. La pedagogía de Figari está impregnada de estos conceptos provenientes de Spencer desde su obra de 1910. La primera de las reglas del programa señala que las lecciones deben partir desde lo concreto para llegar al abstracto. Muy similar al planteo de Spencer de que la educación debe proceder, como en la educación espontánea, de lo simple a lo complejo, de lo espiritual, que es indefinido, a lo definido, de lo concreto a lo abstracto, de lo empírico a lo racional. Compartía las críticas realizadas a lo verbalista y a lo libresco de la enseñanza tradicional. Consideraba como un problema grave que se mantuvieran aquellas prácticas a pesar de las nuevas orientaciones que exigían respetar el desarrollo psicológico infantil. El ideario de la Escuela Nueva dejó huellas abundantes en la obra de Figari sobre educación, que recién se dio a conocer en la publicación de Educación y Arte en 1965. En su carta dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, Figari planteó diversas cuestiones que la premiaban. En primer lugar, mencionó el papel demasiado protagonista que se le daba a la economía en el país y que se dejaban de lado otras cuestiones esenciales de entender, como eran el culto a las bellas artes. A lo largo de toda esa carta se dirigió con mucho respeto a las autoridades, sin embargo hizo sus planteos con mucha convicción y seguridad. Mencionó que una nación no solamente debe preocuparse de conseguir el pan de cada día, sino que las personas, además del alimento físico, necesitaban una tregua que alivianara sus espíritus, es decir, el arte. También hacía responsable al Estado de dejar de lado las masas populares de desarrollar arte y que solo se le daba ese privilegio a unos pocos, algo que él quería cambiar y de esa manera fomentar la industria nacional de sus servicios. Luego pasa a mencionar datos reales del presupuesto, mostrando así que se estaba planteando algo que podía llevarse a la práctica, y menciona las grandes cantidades que se destinaban a educación pública, y decía él que se podría tomar una pequeña cantidad para ese proyecto. También, junto con la carta, envió un programa detallado que explicaba todo lo que se haría y cómo. Sin embargo, las autoridades no estaban interesadas en su proyecto, principalmente porque no coincidían con sus ideas y su enfoque sobre la educación. Afortunadamente, para 1915, él tuvo una participación más activa, ya que el presidente Viera, que comenzaba su periodo de gobierno, lo nombró entonces director de la Escuela Nacional de Artes y Oficios para que él pudiera llevar a cabo su transformación. La única debilidad de su pensamiento, podríamos decir, fue tal vez justamente su visión, es decir, al estar en un contexto tan conservador como el de la época, se le impidió desarrollar sus ideas con total potencial. Sin embargo, podríamos destacar su humanidad, su bondad con la que se presentó ante aquellos estudiantes que hasta entonces habían sido ignorados totalmente por la sociedad. Es indudable que fue una figura que marcó la vida de muchos de ellos y les dio la oportunidad de expresarse como individuos y de demostrar su valía, valores que siguen vigentes hoy en nuestro modelo educativo y de los cuales como docentes debemos también hacernos partícipes en seguir fomentando.